Bueno, ya estamos hoy navegando en aguas de Asturias. Afortunadamente es jueves, día 23 de junio, y es la primera semana del viaje de la ruta de los grandes faros del año 2022. Salimos el día 17 de este mes y muy bien, de momento vamos bien, pero tristemente el paso por Cantabria pues nuevamente ha sido tremendo, tremendo. Peor, peor, cada año peor. Y tenía dudas de si contar esta historia o no contarla, porque, porque la verdad es que es lamentable y no son tiempos para contar historias lamentables, pero creo que al final merece la pena darlo a conocer, solamente con el afán de que haya personas que oigan esto y que tomen medidas y que corrijan este tipo de problemas. Bueno, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Bueno, pues con la experiencia de los años anteriores, lo que hemos hecho es evitar hacer escalas en los puertos de la costa. Iremos de la costa cántabra, es decir, hemos evitado parar en Santoña, por supuesto, donde nos denunciaron, aunque luego pudimos recurrir y ganamos el recurso a puertos de Cantabria y no pagamos la sanción por atracar. Nos denunciaron por atracar en Santoña. Esto ocurrió hace 2 años. Bueno, y este año, bueno, pues lo que hemos hecho es fondear en varios lugares y no desembarcar. Pero ayer, en concreto, antes de ayer, fondeamos en un rinconcito en San Vicente de la Barquera, sin el menor propósito de intentar atracar, por supuesto. Eh, San Vicente de la Barquera tiene un puerto deportivo que está gestionado por Puertos de Cantabria, en el que al parecer creo que ya ni se plantean que existan plazas para barcos en tránsito, según creo, o por lo menos según parece en la información pública. Y el muelle de pesca, todo el muelle de pesca, que es muy largo, está repleto de carteles que advierten prohibido atracar embarcaciones deportivas bajo sanción. Todo el muelle completo, aunque por ejemplo en el caso de la jornada de ayer y antes de ayer prácticamente todo el muelle estaba disponible, vacío, pero bueno, no se plantean darle usos alternativos y así están las cosas, ¿no? Bueno, pero casualmente, como llevábamos 3 días sin fondear, sin desembarcar, pues bueno, pues necesitábamos comprar pan, teníamos que comprar o buscar una botella de butano, y teníamos basura en el barco. Teníamos 3 o 4 bolsas de basura de los días que desde nuestra salida, ¿no? Por lo tanto, en un momento determinado, ya cuando nos marchábamos, pues yo tomo la decisión de acercarme al embarcadero de este puerto deportivo para depositar la basura y tal, pero sin atracar. Había cuenta de que ya me imaginaba que o no había sitio, o el sitio estaba ocupado por otros barcos, como así era, o en cualquier caso pues no nos iban a permitir, o a lo mejor nos iban a sancionar si atracábamos, ¿no? Con lo cual mi propósito era desembarcar a parte de la tripulación para que hicieran estos recados en media horita y luego pues nada, recogerlos en un salto sin amarrar, por supuesto, y a seguir nuestro camino, ¿no? Y en ese momento, al acercarnos a este muelle, pues aparece un señor que nos indica con las manos y gestos así muy visibles, ¿no? No a lo que sea, no. Entiendo que quería decir no podéis atracar, y con lo cual pues me acerco un poquito con el barco y le comunico correctamente que lo que pretendemos simplemente es desembarcar, bueno, lo que acabo de contar, ¿no? Y entonces el hombre dice que no podemos desembarcar, que no puede desembarcar nadie, que eso no es así, textual, una parada de autobuses. Nos pregunta a ver si existe una emergencia a bordo. Le digo que no existe una emergencia, pero que sí que tenemos algunas necesidades y que por ese motivo tiene que desembarcar a alguien para volver a embarcar inmediatamente. Y el hombre me dice, indicando una playa que se encuentra a la otra parte de la bahía de San Vicente, a varios kilómetros por carretera, que si queremos desembarcar, que desembarquemos por la playa, ¿no? Todo esto lo dice en un lugar que hay
bueno, pues un pantalanés donde en 5 minutos puedes llegar a la calle como una persona normal y luego también pues en el muelle de pesca infinidad de escalas o escaleras en las que una persona pues o dos personas pueden saltar un momentito sin atracar, sin amarrar y hacer esto. Bueno, él dice categóricamente que no, que deniega el permiso y tal. Entonces yo le digo que no, que por supuesto, si no tenemos permiso, pues de acuerdo, pero que necesito un documento que lo ponga por escrito, que sea, hago una solicitud y él deniega, en nombres de Puertos de Cantabria, deniega la solicitud. Lo cual me dice que él no tiene obligación de aportar ningún documento, con lo cual le informo que voy a ponerme en contacto con la Guardia Civil y así hago. Nos quedamos flotando allá y llamamos a la Guardia Civil, tenemos una conversación con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y comunican con ellos y el hombre pues se mantiene en su postura de que no nos va a permitir desembarcar de ninguna manera. Por lo tanto yo cuando me comunican esto pues me manifiesto que voy a formular una denuncia. Y por lo tanto pues nos quedamos a flote y una unidad de Guardia Civil viene por la carretera, se presenta en el puerto y toma nota de los datos de la persona que ha intervenido, de nuestro barco y de mi identidad como patrón capitán y también de la de mis tripulantes. Todo ello sin amarrar, sin permitirnos amarrar, es decir, alargando la mano con el barco en maniobra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces le digo a la Guardia Civil, sí, yo quiero presentar la denuncia, pues tendrá que ir usted al cuartel de la Guardia Civil. Digo, pues no puedo ir porque no me permiten desembarcar. Digo, pues bueno, pues en el primer puerto en el que le permitan desembarcar, pues va usted, y bueno, y es lo que hemos hecho hoy a la mañana en el puerto de Llanes, ¿no? Esta es la denuncia que hemos formulado. Bueno, simplemente relatando los hechos tal y como han sido, con detalle y a los efectos oportunos, pues una denuncia que puede tener, bueno, pues el ilícito, en este caso, lo que estimamos nosotros que es el ilícito, pues puede tener carácter civil, que lo tiene, porque hay un perjuicio, existe un perjuicio, no cabe duda, incluso entiendo yo por lo menos que tiene también posiblemente pues un enfoque penal en rango menor, ¿no? Voy a leer solamente un par de detalles, pues porque lo que yo he hecho aquí es, bueno, pues hacer una descripción de los hechos y digo que es importante señalar que en el muelle pesquero se prodigan los carteles prohibido atracar bajo sanción, motivo por el cual buscamos un punto para desembarcar a nuestros tripulantes situado en el muelle del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, cuya titularidad corresponde a Puertos de Cantabria, entidad al cargo de la gestión del dominio público portuario, ¿no? La actitud y el tono con el que se dirige a nosotros el guardamuelles de Puertos de Cantabria denota una total falta de respeto y consideración y, lo que es peor, una predisposición contraria a la prestación de atención a nuestras necesidades como navegantes y, por lo tanto, al ciudadano, a la que, en buena lógica, le obliga la condición de agente adscrito al servicio público de la actividad portuaria. A la sazón, somos testigos de cómo los usuarios locales utilizan con libertad para la realización de sus maniobras de embarque y desembarque, carga y descarga de pertrechos, tratándose en todo caso de embarcaciones de lista séptima, es decir, de embarcaciones de recreo como la nuestra. Por lo tanto, hemos sido víctimas de un trato discriminatorio y aberrante ejercido por el representante de Puertos de Cantabria, que, con una más que evidente actitud contraria a nuestra presencia en el puerto, nos ha negado el derecho elemental de recalada, justificada y necesaria para la provisión de un barco en tránsito. El guardamuelles niega sin alternativa alguna el permiso para la solicitud que formulamos verbalmente, ante lo cual le pido que la negativa la formule por documento escrito, y a esto replica que no tiene ninguna obligación de contestarnos. Bueno, por lo tanto, este es el episodio de este paso por Cantabria del año 2022. Es una verdadera lástima, pero yo creo que merece la pena darlo a conocer, además de formular la denuncia, lo cual para nosotros no es ningún plato de buen gusto, sino más bien una incomodidad muy grande y un malestar y desde luego un perjuicio, ¿no? que está generado por una actitud injustificable
desde todos los puntos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la solidaridad propia que tiene que existir entre personas que navegan, ¿no? No tiene explicación ninguna. Siempre, toda la vida, los puertos de pesca han sido hospitalarios en mayor o menor medida con las personas que navegan en barcos de vela y sobre todo con aquellos que puedan necesitar cualquier cosa, ¿no? En fin, así están las cosas. O sea que seguimos ahora ya en aguas de Asturias más tranquilos y bueno, y seguramente pues nos olvidaremos de la costa de Cantabria durante mucho tiempo, lamentablemente. Ya, en fin, no merece la pena llevarse estos malos ratos, no merece la pena. Y bueno, pues para el que pueda oír este relato y le interese, le importe, y sobre todo si tiene competencias y responsabilidades en esta materia, pues bueno, pues que yo le ruego personalmente que tome buena nota y que haga todo lo posible para que no ocurran estas cosas tan increíblemente tristes, ¿eh? Y nada, seguiremos contando cosas, pero mucho mejores. Hasta pronto. Hemos pasado una noche fantástica en Lastres, que es un puerto ya en Asturias, muy acogedor, muy sencillo, que antes, hasta hace poco tiempo, era un puerto de pesca, pero que ya prácticamente en su totalidad es una dársena deportiva convencional. Y aquí sí, aquí tienen prevista la recepción de transeúntes y gestionan varios muelles que siempre están disponibles y bueno, incluso tienen unas instalaciones con duchas, etcétera. Pagas una tasa, bueno, pagas una cantidad a un club náutico de aquí del lugar y bueno, y te atienden fantásticamente, la verdad. Por lo tanto, ya hemos pasado el trago y bueno, en definitiva, yo lo que creo que merece la pena hacer es denunciar este tipo de cosas, este tipo de abusos, porque de otro modo quedan impunes y de alguna manera ganan terreno los malos, ¿no? En contra de los intereses generales de las personas y también en contra de la ley, esa es la verdad, ¿no? Entonces, de ayer a hoy, pues bueno, pues me he leído la Ley de Puertos de Cantabria, que es del año 2004, y voy a leer lo que viene en su preámbulo segundo. Es decir, esto es lo que señala el espíritu de la norma, cuya entidad ejecutiva de alguna manera es Puertos de Cantabria, la entidad que hace este tipo de fechorías, diría yo, ¿no? Dice lo siguiente, es preámbulo segundo de la Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria. Que los puertos deportivos y, en general, las infraestructuras destinadas al apoyo de las actividades de ocio y recreativas suponen hoy un factor de extraordinario dinamismo económico no reviste la menor duda. Si a ello se añade que Cantabria ha diseñado una ambiciosa política turística vinculada con la explotación del medio natural y rural, alejada del convencional producto turístico de gran consumo de suelo y fuertes impactos negativos, se comprenderá que esta ley, además de tratar de resolver los problemas específicos del sector, suponga un fortalecimiento de los principios que amparan el desarrollo económico y turístico de Cantabria. Esto es la Ley de Puertos de Cantabria. Es decir, el hecho de que en los puertos que gestiona Puertos de Cantabria no pueda existir un lugar donde los barcos que transitan o que no pueda desembarcar a alguien desde un barco que transita y recorre las costas de Cantabria es un incumplimiento flagrante de esta norma que dicen ellos aplicar. Y bueno, y a eso añadimos lo que ya hemos comentado, el carácter puntual, discriminatorio, hasta cierto punto vejatorio del que hemos sido objeto. Yo os animo, si desgraciadamente alguna vez os ocurre una cosa así, denunciar los hechos, recurrir a la Guardia Civil y de esta manera tal vez consigamos que nuestro país mejore en este aspecto. ¡Viva Asturias!